Daniel capítulo 1. Es Daniel capítulo 1. Entonces, en Hebreos, vayan ahí a Daniel 1, pero en Hebreos capítulo 11, o Hebreos 11, 13, ahí ya saben, es donde se nos habla sobre estos hombres y mujeres de fe. En Hebreos 11, 13 dice, todos estos murieron, dice, en fe, sin haber recibido, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esa frase, yo uso la Nueva Biblia de las Américas, esa es la versión de la Biblia que estoy usando, la Nueva Biblia de las Américas. Y esa palabra extranjeros y peregrinos, como que sobre todo este último año, como que me ha estado dando muchísima vuelta. Una de las traducciones de esa palabra como peregrino es expatriado o también exiliado. Y pensaba mucho en eso. Daniel fue un exiliado y creo que nosotros también, ciertamente, lo somos. O sea, somos exiliados en este mundo. Y la pregunta es, ¿cómo vive un exiliado? O sea, ¿cómo vivió Daniel en un mundo que no era su mundo, en una realidad que cambió para él de la noche para la mañana? Y qué decisiones tomó Daniel y de dónde se agarró Daniel para poder como que vivir en un mundo nuevo que le tocó enfrentar así de un momento para otro, ¿no? Y creo que es un poco como que nuestra realidad y la realidad del mundo, o sea, como que este mundo cambió así muy rápido. Y todavía estamos en esta cuestión del COVID y estar muchos con muchas restricciones y a veces la cosa como que no se ve que vaya a mejorar o vaya a cambiar muy rápido. Entonces, ¿cuál era un poco como que el contexto bien rápido de Daniel? Es básicamente Babilonia viene y destruye finalmente conquista a Jerusalén. Y este hombre, este jovencito, realmente es llevado a Babilonia como un prisionero. Y él vivió, pues por lo que sabemos, todo el resto de su vida en Babilonia, así como un extranjero, como un exiliado. Y siempre Daniel es como un ejemplo de fe, de constancia, de perseverancia en caminar con Dios a pesar de las circunstancias. Entonces yo pensaba ok, Daniel tenía una confianza en Dios. Y la pregunta que tenemos que hacer es, ¿tenemos nosotros la misma confianza que tenía él? O sea, a veces cuando estudiamos la vida de los hombres de la Biblia, a veces pensamos, ok, yo tengo que ser como Daniel. Y sí, hay cosas que podemos como aprender de ellos, pero algo que nunca tenemos que olvidar es que nosotros tenemos el mismo Dios que tenía Daniel. Y creo que eso es lo que nos debe de dar paz en estos tiempos que nos toca vivir. Entonces, quiero que leamos ahí los dos primeros versículos de Daniel 1 y voy a leer y vamos a ir como que conversando y como que hablando de esto. Dice Daniel 1, del 1 y el 2. Dice, en el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, vemos aquí este hombre llamado el rey de Judá, que básicamente es derrotado, es conquistado por Nabucodonosor. Algo interesante es que el reino del norte, el reino de Israel, había sido invadido ya hace como quizás unos 100 años antes por los asirios, y habían gozado en cierta manera de libertad del reino del sur, pero ya finalmente viene Nabucodonosor y los invade y ya, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención y lo que creo que es interesante de observar es con el verso 2 que dice, el Señor entregó en sus manos a Joaquín. Entonces, ¿de qué nos habla eso? Eso nos habla de que Dios está en control de la situación. Dios está en control de todo esto que estaba pasando. Y quiero como aterrizarlo un poco a como que la realidad que nos toca. O sea, vemos nuestro mundo y ustedes ven la realidad en Chile, yo veo la realidad aquí en México y en general
vemos que, y pensamos que muchas veces como que los gobiernos están tomando muy malas decisiones, y obviamente lo están. Pero algo que nunca debemos de perder de perspectiva, creo, es que finalmente, o sea, Dios está sentado en su trono todavía. Él ha permitido esta situación en la que nos encontramos. O sea, y a todos ustedes, a todos nosotros, algo nos estará enseñando, pero Dios sigue en su trono. Aquí en la iglesia estamos estudiando los domingos el libro de Apocalipsis, y hace poquito estudiamos el capítulo 4 y el 5 cuando Juan ve esta escena de Dios en el trono y dice que él estaba sentado en el trono. Entonces yo no veo a Dios parado moviéndose en su silla de un lado para otro como preocupado de qué es lo que está pasando en la tierra y cómo le voy a hacer. No veo a Dios así. Dios está sentado en su trono y Él está en control aún de todas las cosas, y a pesar de los malos gobiernos que tenemos en cada uno de nuestros países. Entonces, ahora eso obviamente no quiere decir de que la soberanía de Dios como que eh, en cierta manera anula nuestra responsabilidad humana, pero algo que tenemos que entender que aún en la situación en cada ciudad, en cada país, Dios sigue siendo Dios. Y creo que eso es lo que tiene que darnos como tranquilidad también. O sea, vivimos tiempos difíciles, pero Dios sigue en su trono. Ahora, imagínate por un momento como que a Daniel, a los judíos, al enfrentar un momento así, que viene esta nación y los invade y los conquista, ¿tú no crees que ellos se preguntaron, bueno, ¿y dónde está Dios aquí? Evidentemente, o sea, nosotros somos la gente de Dios, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Mira, no vamos a ir al exilio, mucha gente murió, ¿por qué Dios lo está permitiendo? Y a veces, a lo mejor podemos ver las cosas así, o sea, como que la gente de Dios está siendo derrotada. Yo me imagino a Daniel, ¿no? O sea, somos la gente de Dios. ¿Cómo Dios permitió que seamos derrotados de esa manera? ¿Será que los malos van a ganar? Y como que... Pero cuando entendemos que es, en el verso 2, el Señor el que los entregó, te das cuenta que realmente la mano de Dios está guiando la circunstancia de lo que está pasando ahí. Y aunque a lo mejor ahora no lo entendemos todo, evidentemente la mano de Dios está detrás de las cosas. No, no es que las provoca todas, pero obviamente Dios no ha perdido el control, y creo que eso es muy, muy importante. Finalmente, si entendemos un poco de lo que estaba pasando en Judá y en Israel antes, 100 años antes ya habían sido invadidos por los asirios, es que ellos habían sido desobedientes a Dios, y esto era parte de la disciplina de Dios para ellos. Y vino Babilonia y los invadió y los conquistó, ¿no? Entonces ahora fíjate el verso 3 al 4. Dice, entonces el rey mandó a Aspenaz, rey de los oficiales, que trajera a los israelitas, o de los israelitas, a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno. Serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y les dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Entonces, básicamente es eso, viene la deportación. Sabemos que la deportación de los judíos fue escalonada. Probablemente Daniel estaba en el primer grupo de los deportados de Judá hacia Babilonia. Ahí va Daniel, ¿no? No quiero entrar mucho en detalle en eso, pero después cerrar con cosas que nos van a servir. Ahora fíjate el verso 4, dice, estos jóvenes no deberían de tener defecto alguno, serían de buen parecer, dice el verso 4, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey le asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales estarían a las Misael y Azarías de los hijos de Judá. Entonces el rey de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces
aquí esto es como bien interesante, porque creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando como que en nuestra cultura. Y es que se está tratando de redefinir muchas cosas, ¿no? Una redefinición de la identidad de las personas. Y es a lo que Daniel se enfrentó. Ahora, nunca perdamos de vista que Daniel era jovencito cuando pasó esto. O sea, algunos dicen comentaristas que tenían 16, 17 años, o sea, un adolescente joven. Entonces, imagínate un poco la presión para ellos de toda esta cultura, este nuevo mundo, que está como que ejerciendo una presión tan grande sobre ellos para como que redefinirlo, redefinir todo lo que ellos son. Primero, comenzando por un cambio de ubicación, ¿no? O sea, como una relocalización de un país, de su tierra, de lo que ellos están acostumbrados, a Babilonia, ¿no? A Babilonia. La ciudad más importante de la época, ellos llegaron ahí, eh, una arquitectura impresionante, eh, todo lo familiar, todo lo que ellos estaban acostumbrados, todo su mundo, o sea, cambió radicalmente. Entonces, no sé, aquí en Cancún, por ejemplo, hay mucha población flotante. Como es una ciudad turística, mucha gente llega y también mucha gente se va, porque viene básicamente a buscar trabajo acá. Y lo que a veces ha pasado es que la gente que llega aquí, que a veces antes en otra ciudad o en su ciudad se congregaba, iba a la iglesia, llega aquí y como nadie los conoce, pues ya dejan de ir a la iglesia. Entonces, yo he visto, sobre todo lo he visto de primera mano, que a veces el cambio de ubicación hace que la gente empiece a vivir y hacer lo que quiere, porque nadie lo conoce, nadie los ubica, ya no tienen la atracción de la familia. Entonces, una nueva ubicación sí tiene la capacidad de, si no estás agarrado, de cambiarte y de transformar tu manera de vivir. No solamente fue una nueva ubicación, sino que una nueva cultura a la que ellos estaban enfrentando. Dice que se les va a enseñar como que la escritura, la lengua de los caldeos. Eso quiere decir de que fue una campaña de tratar de asimilar las ideas de Babilonia e imponérselas a ellos. Sabemos que la educación siempre ha sido una herramienta a través de la cual viene como adoctrinamiento. Y Babilonia era como un hub intelectual, o como un punto de conexión donde muchas culturas y muchas ideas como que convergían ahí. Medicina, cultura, religión, astronomía, todo eso estaba en esa ciudad. Y todo ese conocimiento como que se les trató de inculcar en la Universidad de Babilonia a Daniel y a sus amigos. No solamente eso, también una nueva comida, un nuevo tipo de alimento que obviamente vamos a ver después tiene como una conexión de tipo como religioso, por decirlo de alguna manera. Tienen un nuevo trabajo, van a trabajar para el rey y un nuevo nombre. O sea, les cambian el nombre. Entonces, es todo un shock, un golpe para tratar de redefinir sus vidas, establecer nuevas normas para ellos y el mundo de Daniel cambió así de un día para otro, ¿no? Para él y para sus amigos. Y creo que en cierta manera eso es lo que está pasando en este mundo. O sea, yo veo trato de estar pendiente de lo que pasa allá en Chile, en mi país, y yo lo veo muy distinto a como yo lo dejé hace 19 años. Eh, no sé, el que ustedes estén ahí, no sé si eso es una ventaja o una desventaja, pero cuando uno está afuera, como que te da una perspectiva bastante diferente a estar dentro, pero definitivamente yo veo a Chile muy distinto a como yo lo dejé, ¿no? Digo, nunca ha sido un país que considero como cristiano, pero definitivamente moralmente y todas las ideologías ha cambiado muchísimo. Y va a seguir cambiando, y el mundo va cambiando. Entonces, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo voy a vivir yo en un mundo donde básicamente soy como Daniel, soy un exiliado aquí? O sea, este no es mi ciudad. Y creo que todo esto que ha pasado ha sido bueno porque, no sé ustedes, pero creo que todo este último año y medio me ha hecho anhelar con mayor fuerza eh, eh, el cielo. Creo que este mundo, o sea, no tienen, ya dejó de tener muchísimo atractivo para mí.
y espero que para todos nosotros. No sé si con todo esto nos recordamos que finalmente esta no es nuestra casa y nunca lo ha sido. Lo que pasa es que a lo mejor antes estábamos muy cómodos, pero ahora con toda esta cuestión de la pandemia como que nos movió el tapete y nos recordamos de que finalmente esta no es nuestra casa y nunca lo ha sido ni nunca lo será. Entonces tenemos que vivir y creo que aprender de Daniel en cómo vive un exiliado en una tierra que no es suya. ¿Qué tenemos que hacer? Y creo que eso es lo que somos todos nosotros, somos exiliados. Este no es nuestro hogar. Y un día vamos a regresar a nuestra casa, sí, pero este no es nuestra tierra. Entonces, creo que todo comienza con lo que aparece en Daniel 1.8, que es una decisión. Y fíjate lo que dice Daniel 1.8, dice, pero Daniel, o sea, a pesar de todo lo anterior, ese pero creo que es importante. Los contrastes de la Biblia son muy importantes. A pesar del nuevo nombre, a pesar de la nueva ciudad, a pesar de la nueva educación, a pesar del nuevo alimento, pero Daniel, ¿no? Dice, se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitieran no contaminarse. Entonces, básicamente, no comió de la comida del emperador, y no porque la comida necesariamente estaba mala, yo creo que Nabucodonosor era el que mejor comía del mundo, pero no era un asunto de gusto ni de preferencia, o sea, no es porque el buffet estaba malo, sino porque básicamente Daniel tomó una decisión, o sea, tuvo un corazón eh, como determinado, y creo que ahí está todo. Eh, Chile ha cambiado, Chile seguirá cambiando, la sociedad está cambiando, los valores están cambiando, la definición de familia está cambiando, la definición de identidad está cambiando, muchísimas cosas están cambiando. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como exiliados? O sea, ¿vamos a adaptarnos? ¿Vamos a acoplarnos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces creo que Daniel nos marca un poco como que la pauta para nosotros y para ustedes, que básicamente tenemos que tomar una resolución en nuestro corazón. Dice que él propuso en su corazón, eso me habla de una decisión. Y creo que todo comienza ahí finalmente, con una decisión en el corazón, una determinación que tú decides algo y eso te lleva también a la acción. O sea, es importante lo que creemos, pero, o sea, si mi acción no cambia, mi decisión fue totalmente intrascendente. Entonces, ¿cuál es la determinación que tomó Daniel? Dice que él no se va a contaminar, no se va a contaminar con lo que el rey comía. Ahora, ¿qué hacía que esa comida fuese contaminante? O sea, ¿por qué Daniel no dijo nada? Esto me llama mucho la atención, no sé si a usted le llama la atención. ¿Por qué Daniel no dijo nada cuando lo metieron a estudiar en la Universidad de Babilonia? O sea, no vemos que se opuso. Tampoco vemos que Daniel dijo no a que le cambiaran el nombre. Más sí dice no a la comida. Entonces dice, ok, esto está interesante porque él no tuvo problema en que le cambiaran el nombre, él no tuvo problema en aprender la educación que vio en Babilonia, pero sí tuvo problema y no aceptó la comida. Y creo que el punto de conexión ahí es que la comida, para un judío, era una expresión de su comunión con Dios. Entonces, eso sí tocaba algo que Dios explícitamente había como que determinado que ellos no podían participar. Entonces, en el punto como que crucial de un judío, el alimento era importante. Y ese es el punto que Daniel dice, yo no voy a negociar eso. Yo puedo negociar que me metan a estudiar el idioma, yo puedo aceptar que me cambien el nombre, pero yo no voy a negociar lo que va a afectar mi comunión con Dios. Eso no es negociable. Y creo que ese es como el ejemplo para nosotros. Todos estos intentos de que los chilenos piensen de una manera distinta, de decir esto es lo bueno ahora, cuando sabemos que es lo malo. Todos esos intentos de definir y que vayamos en contra a lo mejor de lo que Dios claramente nos ha dicho en su palabra, ahí vamos a tener que tomar una decisión de qué vamos a hacer con lo que se nos quiere imponer. Entonces,
Daniel tomó una decisión en su corazón. Mira, en Primera de Pedro capítulo 3, verso 14 al 15, Primera de Pedro 3, 14 al 15, dice lo siguiente, dice, pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Primera de Pedro 3, 14 al 15. Pedro dice algo muy, muy interesante que creo que es la explicación un poco de lo que está pasando con Daniel. Pedro dice en el verso 15, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Y eso me habla de que Pedro nos está diciendo, y Pedro lo está diciendo eso en un contexto de dificultad. Si tú lees Primera de Pedro, te vas a dar cuenta de que le está hablando a cristianos que o están siendo perseguidos o van a comenzar a ser perseguidos ferozmente. Y él dice que cuando llegue ese momento de hostilidad, o si ya está llegando, ellos tienen que santificar a Cristo como Señor en sus corazones. ¿Dónde comienzan nuestras decisiones? En nuestro corazón. Entonces, yo creo que ustedes, que todos nosotros tenemos que tomar una decisión en nuestro corazón de qué vamos a hacer cuando la persecución llegue y toque la puerta de nuestra casa. ¿Qué vamos a decidir? No podemos decidir en el momento, tenemos que decidirlo antes. Daniel fue criado por sus papás, no sabemos quiénes son sus papás, pero como un buen niño judío, él creció aprendiendo que él tenía que amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, como un buen niño judío. Entonces, él tomó esa decisión y él santificó a Dios en su corazón. Entonces, cuando los babilonios le dijeron, tienes que comer esto, y él sabía que la comida estaba vinculada a adoración a dioses paganos, él dijo, no, perdón, te acepto que me cambies de nombre, te acepto que me enseñes de tu cultura, pero no te voy a aceptar que tú te metas en mi relación con Dios. Y eso es lo que Daniel nos modela, pero eso comienza con una decisión en nuestro corazón, ¿no? Ellos podrían haber dicho, bueno, muchachos, total, nadie nos conoce en Babilonia, vamos a entrarle a esta cuestión. Total, ¿quién nos va a decir? El pastor no está aquí, bueno, hay Zoom. Entonces, y ¿sabes qué? Puede ser la tentación para ustedes, que no se han congregado, y es la tentación para el mundo actual, creo, de como que retroceder, siento a lo mejor, como en nuestra fe, y tener esta actitud de, ya no voy a la iglesia, entonces ya no pasa nada, total, nadie me ve, nadie sabe qué estoy haciendo, nada más me ven conectado a una cámara, y el pastor no sabe, a lo mejor, como antes sabía de mí, no me relaciono con otros cristianos, está difícil, y a lo mejor tomar esa postura de, total, voy a entrarle a esta cuestión y me voy a relajar. No vemos eso en Daniel. No vemos, o sea, Daniel dice, se pueden meter con todo menos con mi relación con Dios. Mi relación con Dios no es negociable. Y creo que eso es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo podemos vivir en el exilio? Y esto creo que es como muy básico, pero creo que es muy bueno, es aprendiendo a decir no. Aprendiendo a decir no. O sea, hay cosas que podemos decir, ok, está bien, pero hay cosas que tenemos que decir no, muchachos. O sea, no podemos participar en cosas que abiertamente van a interponerse en nuestra comunión con el Señor. O sea, el asunto de la comida, por ejemplo, para el judío, o sea, Dios lo había prohibido y los judíos entendían eso. Y Daniel tenía claro eso. Entonces, diciendo no, hay cosas que como cristianos vamos a decir no, tenemos que decir que no. Ahora, fíjate el verso 9 de Daniel 1, verso 9 y 10, dice, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante los jefes de oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Entonces, claro, me imagino el pobre hombre, yo quiero que mi cabeza siga pegada a mi cuerpo, entonces me van a meter en un problema
si ustedes se resisten a esto. Pero lo que me encanta es que finalmente Dios le concedió a Daniel hallar gracia. El verso 9. Dios entregó a los judíos en manos de Babilonia. Dios lo entregó, eso es lo que leímos en el verso 2. Pero Dios no abandonó a su gente. Entonces, ok, tú dices, yo estoy atrapado en esta cuestión, estoy como un arresto domiciliario, a lo mejor con esto del COVID y que no puedo salir y que estoy restringido y que la iglesia está restringida. Pero creo que Dios no ha cambiado, Dios sigue y puede seguir dándonos su gracia para seguir usándonos en un contexto difícil, en una cultura que se opone cada vez más a todo lo que tiene que ver con Dios, como aquí era la Babilonia. O sea, Babilonia en la Biblia representa todo lo que es anti-Dios. Es como un contraste con Jerusalén, que es la ciudad de Dios. Babilonia es la ciudad anti-Dios. Y ahí hubo gente que vivió y que fue fiel a Dios en la ciudad anti-Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios extiende su gracia. Y a pesar de que Dios los entregó a Babilonia, Dios no los abandonó ahí. Y no abandonó a Daniel. Estuvo, de hecho, con él y le dio gracia. Entonces, a pesar de que tú te sientas así como que exiliado y como que un poco restringido, Chile ha cambiado, este año y medio que han estado así, las cosas están diferentes. Eso no quiere decir de que la gracia de Dios no está obrando en tu vida. No quiere decir de que Dios no te esté dando gracia para que sus propósitos en tu vida se cumplan o en tu familia. O sea, no podemos como que nublarnos a eso y decir, ya no sé, esto hasta aquí nomás llegó y no nos podemos juntar. Y no podemos pensar así, porque Dios no ha dejado de trabajar. No ha dejado de trabajar. Entonces Daniel, o sea, como que dijo no, tuvo fe y confianza en Dios, y Dios lo puso en gracia ante este hombre. O sea, yo lo veo como que se aventó allá un poco a la piscina, o sea, de, a ver, voy a intentar esto, ¿no? Y a ver qué pasa. Y Dios respondió, y Dios creo que honra a las personas que se animan a ser valientes por la causa de Él, y le dio gracia a Daniel como le dará gracia también a todo el que decide caminar en fe. Entonces, rápidamente, porque quiero detener un poco a la parte final, dice el verso 11 al 16, dice: pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que coman los manjares del rey. Y haz con tus siervos según lo que veas. El mayordomo, dice el verso 14, los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más, mi versión dice, rollizos, estaban más gorditos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían de beber y les daba legumbres. En paréntesis, a mí me da un poco de risa cuando la gente dice, voy a hacer la dieta de Daniel para bajar. Aquí no tiene sentido, la dieta de Daniel lo hizo subir de peso. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, la gracia de Dios fue la que los sostuvo. Esto no se trata de una lección de la super comida y de ser vegano y vegetariano, para nada. No es super comida, es el super Dios. Eso es la gracia de Dios, que Dios es poderoso. Y a pesar de que Dios los entregó, Dios sigue estando con su gente. Entonces, ustedes están hace un año y medio que no se congregan. Yo no estoy en sus zapatos. O sea, yo que ya estaba haciendo puchero aquí con 3 meses, pero ya pudimos volver a reunirnos. Entonces, yo no sé lo que es estar un año y medio sin ver a tus hermanos. Es muy difícil. Pero tenemos que tener la perspectiva más grande, y es que a pesar de que las cosas cambiaron, nuestro Dios sigue siendo poderoso, hermanos. O sea, sigue siendo poderoso.
y sus planes no se han visto coartados por esto. Algo que no sé si te has fijado, creo que es Efesios capítulo 3. Cuando Pablo está escribiendo la carta, él estaba detenido, él estaba encarcelado cuando escribió la carta a los Efesios. Pero si te fijas en el capítulo 3, en el verso 1, creo, 1 o 2, él dice, yo Pablo, prisionero de Cristo. Él podría haber dicho, yo soy prisionero de los romanos, porque era lo que era. Pero Pablo no veía eso como que él estaba prisionero de los romanos. Él dice, yo soy prisionero de Cristo. Entonces, a lo mejor ustedes pueden decir, yo soy prisionero del COVID, estoy aquí como que con arresto domiciliario. Pero creo que verlo así es la perspectiva equivocada. Ustedes son prisioneros de Cristo. Y si Cristo ha permitido que esa sea un poco la situación, tenemos que, bueno, agarrar como que paciencia, pero entender que tenemos un Dios poderoso que no nos ha abandonado y que Él seguirá haciendo sus planes y cumplirá sus propósitos, aún a pesar de estas restricciones en la vida de ustedes. Es la gracia de Dios, o sea, Dios le dio gracia aún a pesar de este requisito o requerimiento que ellos pidieron. Ahora, fíjate el verso para ir terminando y quiero como que pensar o que meditemos en un par de puntos. El 17 al 21 dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia, dice, en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, les encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Y Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Entonces vemos que Dios les dio conocimiento, la gracia de Dios específicamente obrando en los 4, no solamente en Daniel, sino que en Daniel y sus amigos, que incluso sobrepasaron a sus maestros. O sea, la gracia de Dios es así. O sea, Daniel y sus amigos fueron aún más sobresalientes que los que les enseñaban a ellos. Entonces, eso. Ahora, yo aquí tengo un par de cosas que creo que cuando yo leía esta historia y veía la vida de Daniel, y entendiéndome y viéndome a mí como un exiliado en este mundo, eh, ¿cómo podemos vivir en este exilio en el que nos encontramos? Y es, primero, como primera cosa, yo le puse no aislándonos, no aislándonos. Eh, ¿Qué quiero decir con eso? Lo mencionamos en los primeros versículos. Daniel fue a la Universidad de Babilonia. O sea, dice que por 3 años estuvo aprendiendo ahí. Entonces, por decir, la protesta de Daniel, si quisiéramos usar esa palabra, que no es protesta, pero por decir, la protesta de Daniel no fue desde fuera, sino fue desde dentro. O sea, él nos aisló de la cultura, por decirlo de alguna manera. O sea, él no dijo, no, yo me voy a ir a vivir hacia un centro de retiro y como que Babilonia, no. O sea, su actitud no fue la de aislarse. Y creo que eso puede ser una tentación en nosotros los cristianos. Vemos que esta cosa cambió y se puso fea, entonces mejor nos aislamos y nos retiramos. Y creo que ese es un error, si caer en esa tentación. O sea, ellos estudiaron, aceptaron el conocimiento, o sea, no que lo aceptaron, lo oyeron, escucharon, aprendieron de cómo era la cultura y el mundo en que ellos vivían ahora. Pero ellos habían decidido en su corazón qué iban a hacer, ¿no? Entonces, creo que nosotros en este tiempo, ustedes en el tiempo que les toca vivir en Chile, no podemos aislarnos de lo que está sucediendo como que dentro del país y en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Creo que sería un error. Entonces, ¿cómo vivimos como exiliados? No aislándonos. Segundo, no amoldándonos.
no amoldándonos. Entonces, a pesar de toda la presión, de toda la artillería que le lanzaron a Daniel para hacerlo cambiar de su manera de pensar, para darle un nuevo nombre, cambiar su estilo de vida, a pesar de todas esas cosas, tú ves la vida de Daniel, que él nunca, nunca se amoldó a esa cultura. Sí, participó, fue como que una persona que desde dentro marcó la diferencia y fue contracultural, pero él jamás, jamás se amoldó a la cultura en la que vivió. Nunca, a pesar de toda la presión. Y esa es la tentación. Como que ya cambió, pues ya ni modo, vamos a tener que cambiar, tenemos que ajustarnos a los tiempos. Ya no, es que ahora ya el matrimonio, pues ya es una nueva definición del matrimonio, ¿no? Entonces, pues ya vamos a ceder. Y no podemos como que amoldarnos a este mundo. O sea, ¿qué es lo que Pablo nos dice en Romanos 12:2? O sea, no podemos amoldarnos, no podemos conformarnos, sino que tenemos que renovar nuestros entendimientos, amoldarnos a la palabra de Dios, amoldarnos a, 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 a lo que Dios nos define de qué es la verdad. Entonces, no nos aislamos, pero tampoco nos amoldamos. Tercero, ¿cómo vive un exiliado? Y es no atemorizados, sino decididos. No atemorizados, sino decididos. O sea, Daniel dice que en su corazón decidió ser leal a Dios. Eh, yo no creo que eso no signifique o signifique que Daniel nunca tuvo miedo. O sea, si tú ves los capítulos siguientes, cuando Nabucodonosor dice, ok, soñé esto y el que denme el significado, y si no, van a morir. O sea, no creo que Daniel no haya tenido temor. Eh, pero eso, cuando hablo aquí de que no atemorizándonos, es no atemorizarnos de vivir para Dios. O sea, en una cultura que ha cambiado, en una cultura donde a lo mejor la verdad del Evangelio, la palabra de Dios va a ser ridiculizada eh, con todos estos conceptos modernos que quieran hacer ver como a la Biblia como un libro anticuado, como un libro de fábulas, y cómo creen en los milagros, y cosas así que vamos a ir oyendo más. La tentación en nosotros puede ser, me voy a atemorizar y me voy a echar para atrás, y no voy a ser valiente en mi fe, ¿no? O sea, no podemos ser así, sino que tenemos que tomar la decisión. Y tenemos que, creo que, y esto es, pensaba mucho en eso, creo que la decisión tenemos que tomarla antes. O sea, creo que las crisis en la vida de las personas revelan sus convicciones. Eh, Creo que esta pandemia ha sido como muy reveladora para muchos. No sé allá ustedes, no sé, ustedes como Jorge, Alberto, como los pastores, pero al menos aquí yo siento que fue muy revelador en mostrar realmente cuáles eran las convicciones de muchas personas, ¿no? O sea, yo todavía sigo sorprendido de personas que al menos aquí, pudiendo venir, ya no han regresado a la iglesia. Entonces, dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Cambió algo? O a lo mejor esta crisis, más que cambiar, reveló algo, ¿no? Y creo que eso ha sido, más que cambiar a la gente, creo que esta crisis que hemos vivido en el mundo ha sido muy reveladora como que en el pueblo cristiano, de saber realmente dónde estamos parados y cuáles eran realmente nuestras convicciones, ¿no? Yo le digo a veces aquí a la gente, eh, o sea, a veces pensamos que vivir la fe o viviré en la fe siempre y cuando no implique ningún riesgo. Y eso es absurdo. O sea, pensar que puedo ser y caminar con Jesús libre de riesgos es un contrasentido. Entonces, eh, creo que necesitamos ser valientes, en sentido de valientes en nuestras convicciones.
en lo que creemos y ser decididos, tomar esa decisión. Número 4, cómo somos, cómo vivimos en el exilio es no teniendo una actitud equivocada, no teniendo una actitud equivocada. Yo le puse aquí, a lo mejor la actitud de Daniel podría haber sido de enojo, de enojo. O sea, yo me imagino muchos de los judíos que llegaron a Babilonia a lo mejor podrían haber dicho, y estar enojados con Dios. O sea, ¿cómo? ¿No se supone que somos el pueblo de Dios y somos un pueblo especial para Dios? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no detuvo a Nabucodonosor? ¿Por qué nos trajeron para acá? ¿Por qué vamos a estar aquí exiliados? Y a lo mejor esa actitud también puede estar en nosotros ahora. ¿Por qué Dios está permitiendo que estemos un año aquí encerrados? ¿Y por qué no nos permiten reunirnos? ¿Y por qué? Y tener una actitud así. Eh, y como que estar enojado. Entonces, cuando tú te fijas en la actitud que tuvo Daniel para hacerle la solicitud como al funcionario del rey, ves que la actitud de Daniel fue con gentileza. No fue ni exigiendo ni con una mala actitud. Realmente lo hizo solicitó la petición con mucha gentileza. Entonces, creo que como cristianos tenemos que cuidar nuestra actitud. A veces siento que somos muy orgullosos y a veces como que a la gente que no conoce la verdad, a veces podemos como que menospreciar y como que tener la actitud equivocada. Entonces Daniel, él estaba firme en sus convicciones, él estaba seguro de lo que estaba haciendo, él quería agradar a Dios, quería honrar a Dios, pero en su trato con el que no sabe, en su trato con la autoridad que estaba sobre él fue respetuoso y fue humilde. Y creo que eso habla bastante bien de Daniel. O sea, no está ni enojado con Dios por lo que pasó, ni tampoco está enojado con la autoridad. Él hace una solicitud humildemente para que se considere su petición. Entonces, no teniendo la actitud equivocada. Y la última es un poco como la misma de no estar atemorizado, es sin miedo. O sea, vivamos nuestro exilio sin miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú lees el capítulo 1 otra vez y te vas a dar cuenta que en diferentes partes del capítulo 1 y si sigues leyendo después con Daniel, te vas a dar cuenta que Dios siempre estuvo ahí, siempre estuvo con Daniel y siempre estuvo con sus amigos. Entonces, aún en Babilonia, Dios sigue estando presente. Aún en Babilonia, ¿sí? Dios está ahí presente. Y Dios sigue siendo plenamente capaz y Dios sigue siendo plenamente confiable todavía, aún en Babilonia. Entonces, ahí es la situación en la que nos encontramos todos en nuestro contexto de familia, de trabajo, de iglesia, en nuestro contexto de ciudad, de país. Dios sigue siendo completamente suficiente y completamente capaz. Que esta cuestión, o sea, como que no nos nuble la perspectiva de nuestro gran Dios. O sea, nosotros somos incapaces, pero esto no le ha puesto, no le ha amarrado las manos a Dios. Entonces, tenemos que, en lugar de tener a lo mejor una actitud o una visión a lo mejor pesimista, si fuese el caso en alguno de nosotros, es recordar de que a pesar de la realidad que nos ha tocado vivir a todos en nuestro contexto, Dios sigue siendo plenamente confiable y Dios sigue siendo plenamente capaz de hacer como él quiera. Y yo o sea, lean eso, a mí me impacta mucho Pablo, o sea, que él podía haber visto su situación, su circunstancia y haberse visto como víctima de los romanos. Pero Pablo no tenía esa actitud de víctima de los romanos, o sea, él entendía que él ya no vivía, sino que Cristo vive en él. Y lo que él va a vivir, lo va a vivir para la gloria de Dios, y él es prisionero de Jesucristo. Entonces, los romanos que hagan lo que quieran, pero él es prisionero de Cristo, no de los romanos. Entonces, creo que eso es muy importante para nosotros. O sea,
el entender de que a pesar del arresto domiciliario, que a lo mejor se sienten así ustedes, y que a lo mejor el Jorge nunca va a estrenar su abrigo, eh, o sea, con abrigo o sin abrigo, el Jorge es prisionero de Cristo. Entonces, creo que tenemos que animarnos en eso. Un poco sacudirnos a lo mejor una mala actitud o un concepto erróneo de nuestro Dios, pero Dios sigue estando presente en Babilonia, sigue estando presente con su gente en Babilonia, en este mundo anti Dios, anti todo y groseramente anti Dios. Nosotros vamos rumbo a Jerusalén y el tiempo y que aún nos toque estar aquí, Dios estará con nosotros y Dios estará con ustedes. Entonces, ánimo hermanos, ánimo, porque o sea, Dios todavía está haciendo cosas en su iglesia. Como dijo Jesús, el Padre nunca deja de trabajar, yo tampoco. Entonces, no porque no se estén reuniendo significa que Dios no está haciendo nada. Yo no sé, Edgardo, el pastor de Temuco, me dijo una frase hace un par de meses que como que me pegó y nunca la había pensado así. Él dijo, yo no sé con qué iglesia me voy a topar cuando salga de aquí, pero no quiero ser el pastor con el que ellos, o sea, yo quiero ser otro pastor cuando salga de aquí, ¿no? Entonces, tú no puedes controlar y hacer y cambiar a los demás, pero tú sí puedes tomar una decisión de qué tipo de persona vas a salir cuando te puedas volver a juntar con tus hermanos, ¿no? Entonces, que Dios les ayude y les anime y que pensemos en esto. Otra vez, no aislándonos, no echándonos para atrás, no amoldándonos a este mundo, no atemorizados y decididos en vivir nuestra fe, no teniendo la actitud equivocada y no viviendo en temor nuestro cristianismo y nuestra fe ahí en Chile.